Muy buenas tardes o buenas noches ya, queridos hermanos. Gracias por participar de este momento de reflexión y de oración. Nos convoca una necesidad, la necesidad de encontrarnos, de acompañarnos, de sostenernos en un tiempo en que tenemos un poquito vedado el contacto físico, la posibilidad de hacer fiesta en las casas, de celebrar los cumpleaños, de abrazar a los nietos. Y por eso necesitamos más que nunca el cobijo de la fraternidad y de la fe. Como decía la canción, si logramos asumir este desafío, Dios podrá hacer nuevas las cosas también en nuestra vida. Y el lema que nos convoca, la frase, es: en esta pandemia, en este tiempo tan especial, no temas, no temas. Queremos tocar este tema del temor, de los miedos, de la inseguridad, del desamparo, que creo que es algo que siempre está en el corazón del hombre, pero que en tiempos como este, sobre todo un tiempo inédito que nunca ninguno de nosotros había vivido antes, empiezan a aflorar. Por eso, no temas en este tiempo de pandemia. No lo digo yo, lo dice Jesús. Y el contenido de esta reflexión surgió en uno de los domingos pasados, donde la liturgia nos proponía el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, los versículos 26 a 31, y me quedó resonando como desafío, como meta a lograr en este tiempo. Esa palabra de Jesús que me decía, que te dice, que nos dice: no temas, no teman. Así que si les parece, empiezo leyendo ese breve fragmento del Evangelio según San Mateo en el capítulo 10. Los que pudieron imprimir las hojitas que publicamos en el Facebook, tal vez lo tienen impreso, si no la Biblia, Mateo 10, 26, 31. Y dice así: no les teman, no hay nada oculto que no deba ser revelado, y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo en la gehenna. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en la tierra sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra de Jesús, esta enseñanza que está en el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, forma parte de un discurso, de una enseñanza de Jesús que algunos han llamado el discurso apostólico. Es la preparación que Jesús hace de los apóstoles para la misión. Hay que prepararse para la misión. Recuerdo una vez, me llevaron a visitar la iglesia de San Esteban, una iglesia circular que está en Roma. Y me impresionó mucho cómo está adornada la iglesia. Todas las paredes, los muros de la iglesia están adornados con frescos en los que hay personas que están siendo torturadas. Y uno dice: ¿qué es esto? Por favor. Y entonces me explicaron, en realidad era un espacio de oración y preparación para los misioneros. Es decir, los misioneros que se iban a ir a Asia, a África, a América, se preparaban para lo peor. Había que curtir el corazón y entonces miraban esas imágenes de martirio para que realmente se probara si estaban dispuestos a darlo todo por el amor al Señor. Fuerte, ¿no? Un entrenamiento un poco particular, no sé si sería lo más pedagógico en nuestros tiempos. Por las dudas, ustedes no hagan eso en las paredes de sus casas. Pero me impresionó mucho. Digo, esta gente se tomaba en serio la vida, y se tomaba en serio la fe, y se tomaba en serio lo que creían. Tal vez hoy nos tendríamos que tomar así tan en serio también el anuncio del Evangelio con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro compromiso social,
con levantar el ánimo, y a eso apuntamos con este mensaje de Jesús. Jesús te está hablando hoy preparándote para la misión. ¿Cuál es la misión? Es el desafío que tenemos ahora. Una gran misión, la misión de no caer con el ánimo, no deprimirnos, no bajar los brazos, no tirar la toalla, no renunciar a los valores, seguir con la convicción en los principios y mantenernos unidos para vencer los temores, los fantasmas que pueden aparecer en esta pandemia. En el discurso, en el fragmento que escuchamos recién, Jesús dice 3 veces, no teman, no teman, no teman. Es decir, Jesús en su enseñanza se está anticipando a lo que van a experimentar los discípulos. De hecho, sucedió un primer momento de entusiasmo, qué lindo, qué sé yo, y después empieza a volverse arduo el desafío. Por lo tanto, Mateo guardó celosamente estas palabras y se los dice también a cada uno de los destinatarios de su evangelio a lo largo de la historia, frente a los desafíos que en cada tiempo nos tocan vivir. Para el verbo temer, la expresión, el verbo, la palabra griega, ustedes saben que el texto original del evangelio está en griego, es phobeomai, que significa asustarse, temer, tener miedo, y está relacionado con otro verbo que es el verbo phebomai, que significa huir, que se refiere a cuando sentimos un profundo temor, nos sentimos aterrorizados, nos estremecemos y sentimos pánico. La palabra pánico es fuerte, ¿no? Porque hoy en día hay algunos síntomas de enfermedades o algunos trastornos que tienen que ver con el pánico y que en tiempos de crisis pueden aparecer cuadros de pánico, ataques de pánico. Y la palabra miedo en castellano en realidad es la única lengua derivada del latín que conservó esta expresión, miedo, que viene de metus, del latín metus. Las otras lenguas derivadas del latín tienen otras palabras con otras raíces. ¿Qué es el miedo? Pensaba primero, ¿qué es el miedo? La primera pregunta que me hago. La segunda, ¿qué cosas o frente a qué aparece el miedo? ¿Qué nos da miedo? Y la tercera, ¿cuáles son los efectos que produce el miedo? Primero les propongo que reflexionemos sobre esto. Pero reflexionar no solo con la cabeza, sino tratar de ir conectando un poquito nuestra afectividad, nuestro corazón y lo que estamos viviendo hoy. Por eso voy a hacer una breve reflexión para tratar de responder a cada una de esas 3 preguntas: ¿qué es el miedo? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Y cuáles son las consecuencias del miedo? Y les voy a dejar un tiempito con papel y lápiz para que ustedes tomen alguna nota. Y Leila nos va a ayudar con la música a inspirarnos, o mejor dicho, a que pueda aflorar eso que sentimos. ¿Qué es el miedo? Bueno, si uno busca las definiciones, gracias a Dios ahora con el Google aparece de todo, ¿no? El miedo es una emoción, o también podríamos llamarlo sentimiento. En general yo sentimiento le llamo a aquello que tiene mayor duración y arraigo. Emoción es algo más espontáneo, que aflora como una pasión, como una reacción frente a una determinada realidad, que puede tener mayor o menor arraigo en nuestra afectividad. Es decir, si tiene mucho arraigo en nuestra afectividad, entonces podemos cualificarnos como miedosos o temerosos. En cambio, si es solo una reacción, una emoción que podemos manejar mejor, no llega a echar raíces profundas en nosotros. En algunos casos puede echar raíces tan profundas que toda nuestra personalidad se tiñe de miedo, de temor. Somos temerosos, cuando un hijo, cuando un nieto va a hacer algo, ¿no? Ya le advertimos, nos anticipamos, no dormimos, nos inquietamos, a veces por cosas serias, a veces por cosas no tan serias, sobre todo cuando el miedo se vuelve más desintegrado de la realidad. Esta reacción, emoción o sentimiento surge frente a algo que se presenta, que se nos presenta ante nuestra vista, en nuestra vida, o que se representa. Las 2 palabras son distintas, ahora lo voy a explicar. Se presenta o se representa como amenazante, es decir, yo siento que algo me amenaza en algún sentido o amenaza algo mío o a aquellos que amo. Entonces, esta amenaza que experimento puede ser real, es decir, esa realidad se presenta como amenazante, o yo me la represento como amenazante.
Puede pasar a veces en los vínculos, ¿no? Una determinada capacidad de un compañero de trabajo nuevo me puede resultar amenazante porque pone en riesgo mi propio camino de realización. Y ahí puede surgir una actitud de temor, defensiva, hasta convertirse en envidia o en celos. Pasa esto también en las parejas, puede pasar en la amistad, etc. En la iglesia, gracias a Dios, no pasan ninguna de estas cosas. Entonces puede ser real o puede ser aparente, una representación. Hay gente que puede llegar a tenerle miedo a Dios. Si vos te representás a Dios como alguien que castiga, te va a inspirar miedo. Si en cambio vos tenés más claro que Dios es justo, pero sobre todo es misericordioso, tu relación con Él va a ser muy diferente. Entonces, reacción, emoción, sentimiento frente a algo que se presenta o que yo me represento como amenazante. Y esto produce un mecanismo, como un mecanismo en cadena, una reacción en cadena, que naturalmente sirve para defendernos. Es como un mecanismo que activa nuestro organismo, nuestra psicoafectividad, en orden a prevenir un daño o a defendernos frente a algo que nos amenaza. Dicen los que estudian las neurociencias que hay circuitos defensivos, es decir, circuitos neuronales en el cerebro, que al detectar algo amenazante inmediatamente se activan, se ponen en marcha, circuitos defensivos. Luego se traduce en conductas defensivas, es decir, tengo actitud, me alejo, me cierro, pongo distancia, huyo, depende de la situación de que se trate, y luego un ajuste fisiológico. Empezamos a transpirar, se nos enfrían las manos, y todo tipo de efectos que a uno le pueden venir. Rigidez, a veces uno en las relaciones interpersonales percibe, ¿no? Cuando el otro ante una expresión, una palabra, una actitud nuestra, se siente amenazado y entonces tiene un mecanismo defensivo. Bueno, algunas enfermedades contemporáneas, como decía, o cuadros de cierta complejidad, tienen el miedo, el temor, el pánico como un elemento significativo. Y así el mismo trabajo, las complicaciones, la pérdida del trabajo, lo que nos amenaza en este momento en la pandemia, pueden suscitar en nosotros todos estos mecanismos, pero elevarlos, potenciarlos de tal modo que se convierten en un cuadro que no sirve para la defensa, sino que se vuelve nocivo para nosotros. Primer corte. ¿Qué es el miedo? A ver, cuando vos sentís miedo, ¿qué sentís? ¿Experimentás hoy algún tipo de emoción, sentimiento, reacción de temor? No te digo que analices frente a qué, ese es el segundo momento, sino que tomes contacto con eso. Que pienses una situación de estos días, de esta cuarentena, de esta semana, donde experimentaste. Se trata de ir a buscar adentro nuestro, buscar en nuestra vida. ¿Vieron lo que pasa cuando a uno se le pierde algo y empieza a revolver toda la casa para encontrarlo? Por ahí no encuentra lo que está buscando, pero se sorprende porque encuentra otras cosas que ni se acordaba que tenía. Acá puede pasar lo mismo. Por ahí no encontrás demasiados episodios, experiencias de miedo, pero encontrás sí de falta de cobijo, de desamparo. Por ahí te encontrás con alguna perlita, un rostro, que es el que precisamente te sostiene y evita que caigas en situaciones de temor, de depresión, de tristeza. Vayamos a buscar en nuestra vida y en nuestro corazón experiencias de miedo, de temor, de desamparo en esta cuarentena. No te angusties, tomamos contacto y las vamos a sanar. Si tenés papel y lápiz, anotá porque te va a servir para después. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es
para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Bueno, para ella pareció una experiencia, 2, con eso sería suficiente. No estamos por hacer un tratado sobre nuestras experiencias de miedo, no es la idea, sino que tomemos contacto, que reconozcamos, que palpemos, que nuestra vida sea una vida en la cual tenemos contacto con nuestra interioridad, es decir, que no vivimos disociados, negando nuestros sentimientos, como pasa a veces, ¿no? Situación crítica, uno termina reconociendo que hubiera tenido que expresar más, tal vez sus sentimientos, los buenos y los malos, en orden a vivir mejor. Experiencias de miedo. Vayamos ahora a la segunda pregunta. ¿Qué nos da miedo? ¿Qué te da miedo? No tengamos miedo de reconocerlo. ¿Qué nos da miedo? En el caso del Evangelio que leímos recién, Jesús repite, no teman, no teman, no teman, y decimos que es como una preparación a los discípulos para enfrentar la misión de ser apóstol. Apóstol significa enviado, enviado de Jesús, ¿no? Imagínense ustedes cuando los discípulos empiezan a ver lo que le pasa a Jesús. ¿Qué le pasa a Jesús? Las multitudes los aplauden. Qué lindo ser como Jesús. Los fariseos lo persiguen, lo critican, lo tratan de blasfemo, lo empiezan a buscar. En el inicio del Evangelio de Lucas lo quieren tirar por una colina. Lo juzgan injustamente, lo llevan a la pasión, donde lo ven desangrarse y termina muriendo en la cruz. Creo que hay mucho para tener miedo. Ser enviado de este hombre, ser embajador de este hombre, ¿no nos irá a llevar por el mismo camino? La incomprensión, el rechazo, la exposición, la persecución, el miedo al fracaso, lo arduo de la misión, el tener que hacerlo solos, aunque vayan de 2 en 2, la muerte. Pedro lo negó, ¿se acuerdan? 3 veces. ¿Habrá sido por miedo? ¿El miedo le habrá ganado el corazón y por eso lo negó? Nosotros también podemos hacer algunas cosas negativas por miedo a algo, a perder algo, a sufrir algo. Los discípulos, al menos la mayoría, no estaba al pie de la cruz. ¿Habrán huido por miedo? ¿Habrán sentido pánico? Pero Jesús conoce el corazón humano y sabe que experimentamos miedos ante muchas realidades de la vida. Entendía que los apóstoles tenían miedo de sufrir y ser protagonistas de un destino como el suyo. Por eso les insistía y por eso los preparaba y los formaba. Y hay un aspecto común que nos une a todos, con los apóstoles, como humanidad. Es la realidad de la muerte. Es decir, todos vamos a morir, de eso no cabe duda. Todos vamos a atravesar ese árido valle que llamamos muerte. Y tal vez más doloroso es pensar en la muerte de aquellos que amamos. En torno a ese eje, el eje muerte, que nos acompaña desde el inicio de nuestra vida, que percibimos con el paso del tiempo y en distintas situaciones, giran un montón de experiencias que suscitan miedo en nosotros. Nuestra fragilidad, el tema de la salud, la enfermedad, el tema de encontrar a alguien o algunas personas a quienes amar de verdad, y también la necesidad de sentirnos amados, valorados de verdad. La soledad nos da miedo. La necesidad de supervivencia es algo que causa miedo y un poco de vértigo. La vejez, con todo lo que significan, las limitaciones que aparecen al correr del tiempo. La pobreza, el no tener lo necesario.
la falta de seguridad, la pérdida de trabajo, la difícil situación de saber si vas a poder seguir con tu profesión, con tu empresa, con tus empleados, con el compromiso que tenés de la educación de tus hijos, de ayudar a tus hijos y a tus nietos, la posibilidad de no poder seguir adelante con algunos proyectos y tener que enfrentar la crisis de tener que renunciar a ellos. En todas estas cosas hay algo en común, que es ese sello de la muerte que tiene que ver con la fragilidad. No somos omnipotentes, no tenemos control sobre todo, más bien somos vulnerables. Saben que la palabra vulnerabilidad viene del latín vulnus. Vulnus significa herida, es decir, la posibilidad de ser heridos física, psíquica, afectiva, espiritualmente, es algo que causa temor. Y en esta situación de pandemia ha crecido en nosotros la conciencia de la vulnerabilidad, de que el mundo tal vez no es un lugar tan seguro como pensábamos, que no estamos tan al cobijo, sino que estamos expuestos a la fragilidad, a la posibilidad de ser heridos. Y entonces es como que las seguridades, que a veces son como nuestro soporte, nuestro piso, se han diluido un poquito, ¿no? No hay seguridad física, no hay seguridad económica, no hay seguridad afectiva, no hay seguridad social, y hay una profunda experiencia de desamparo e incluso de soledad y de fragilidad. Tal vez algunos de nosotros nunca habíamos pasado tanto tiempo solos. Otros, afortunadamente, tal vez no habían pasado tanto tiempo en familia, pero la experiencia, tanto la de la familia como de la soledad, nos hace tomar contacto con esta fragilidad. Ahora entonces te propongo que pienses, ¿ante qué tenés miedo? ¿Qué cosas te atemorizan, te hacen sentir desamparado, te hacen sentir vulnerable, frágil? Son cosas que tienen que ver con vos, que están más vinculados al aspecto de la salud, de la supervivencia, de lo material, o de lo afectivo, de lo espiritual, o tiene más que ver con los vínculos. ¿Qué cosas te atemorizan, te producen miedo? Anímate a notar lo que surja. Acá no es necesario buscar con una lupa, sino confiar en que nuestro corazón sabe decir aquello a lo que le tiene miedo con cierta espontaneidad. Hiciste hombre y nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre y nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre y nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre y nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre y nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre y nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Bueno, y nos va quedando tarea para seguir después, porque por ahí esto detona algunas cosas y van emergiendo con el correr de los días, y no está mal, porque significa que el Señor está obrando, nos está ayudando a tomar contacto con nuestra realidad, a sincerarnos de verdad con quiénes somos, con lo que sentimos y con aquello que es realmente importante para nosotros. Tercera pregunta: ¿qué efectos produce el miedo? ¿Qué efectos produce el miedo en general? Y después cada uno tendrá que ver cuál de estos efectos son más
reiterados o comunes en la propia vida, en las propias reacciones. En primer lugar, como decíamos, es un mecanismo que se activa y produce una especie de conmoción general. ¿Vieron cuando uno está muy preocupado por algo? Y se va a acostar y de golpe se sobresalta, ¿no? Se empieza a dormir y se sobresalta, le viene a la mente. Y a veces no puede volver a conciliar el sueño. Cuando atraviesa, por ejemplo, algo que lo angustia, ¿no? Es decir, que lo oprime el pecho. Sin duda que el miedo o aquellas realidades que se nos presentan o representan activando nuestros mecanismos de defensa, justamente porque suscitan un mecanismo de defensa, ponen un plus de energía vital. Esa energía, digamos, primitivamente está destinada a que podamos defendernos o disparar, huir, ¿no? Esa energía, plus de energía necesaria para la supervivencia. Si no es el caso, es decir, si no es que uno tiene que disparar de eso y ese estado de temor o de angustia se empieza a convertir en preocupación, ese plus de energía empieza a darnos vuelta adentro. Y en lugar de servirnos para algo, puede no ayudarnos para nada. Y por eso ese es uno de los efectos del miedo, de la preocupación, del temor. Si se prolonga mucho, puede producir estrés, ansiedad, cansancio. Pero uno anda cansado, se siente agobiado. Muchas veces escucho decir, siento que llevo una mochila, ¿no? Una mochila con un peso que ya los hombros no me dan. Consecuencias puede ser el desánimo, la tristeza, el agotamiento, la depresión, la angustia, el agobio. Muchos sentimientos pueden estar asociados a este plus de energía que no es integrado adecuadamente en nuestra vida. Puede producir también una especie de obnubilación o de distorsión de nuestra percepción. Entonces empezamos a verlo todo teñido de negatividad. Nos cuesta ver qué es lo positivo que tenemos. Nos cuesta ver el valor de aquellas cosas que son las que nos sostienen, que son las que valen la pena que enfrentemos los desafíos. Empezamos a ver un panorama negativo y pesimista. Si escuchamos ahora las noticias, ¿no? Todos los días números. Los números son de enfermos, contagiados, muertos. Los números son estadísticas económicas terribles. Más de la mitad del país dice va a quedar en la pobreza. O sea, todos vamos a ser pobres según estas estadísticas. Y así podríamos seguir, ¿no? Estadísticas sociales, estadísticas de las limitaciones de nuestra capacidad para atender a los enfermos, para cuidar a nuestros adultos mayores, a nuestros niños. Decíamos que produce el miedo mecanismos defensivos y de control, que pueden ser excesivos. Entonces esto se manifiesta mucho en los vínculos, ¿no? Tenemos incapacidad de abrirnos a los demás, empezamos a cerrarnos, no hablamos, no decimos. En lugar de ser transparentes, vieron que Jesús en el Evangelio decía, no hay nada oculto que no deba ser revelado. En lugar de ser transparentes a aquellos que amamos, nos volvemos herméticos, nos guardamos todo adentro. Seguimos acumulando energía no bien integrada que no resulta positiva. Ponemos barreras en los vínculos, no podemos responder a las expectativas. Y lógico, si yo tengo que darle bienestar a mi familia y está en riesgo mi trabajo, mi posibilidad económica, hasta me da temor enfrentarlos a ellos. Aparecen mecanismos de sobreadaptación, es decir, tengo que hacer como que estoy bien, aunque por dentro estoy hecho bolsa y desmoronado. Produce una distorsión proyectiva. Yo le llamo distorsión proyectiva a que ya no puedo proyectar mi vida. ¿Cómo hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con el negocio, con los chicos, con el colegio, con todo lo que tengo que enfrentar? Los apóstoles tienen mucho esta distorsión proyectiva en su misión. Por ejemplo, le dicen a Jesús, bueno, Jesús, muy lindo todo lo del reino de Dios, pero ¿es ahora que vas a establecer el estado político para el que nos estamos preparando? Y uno ya se imagina, proyectivamente distorsionada. Yo voy a ser el primer ministro a la derecha, yo voy a ser el canciller, yo voy a ser el ministro de Economía. Ese era Judas, el que aspiraba a ser ministro de Economía. Por suerte no llegó, pero no hubiese sido muy distinto a lo que la historia ha conocido en la gestión económica de muchos ámbitos. Distorsión proyectiva.
En otra oportunidad van atravesando por Samaria. Los judíos y los samaritanos no tenían muy buena relación. Entonces los samaritanos no los recibieron muy bien a los apóstoles y a Jesús. Los apóstoles le dijeron a Jesús: Jesús, vos tenés poder, caminás sobre las aguas, multiplicás los panes. A estos ni panes ni aguas. Hay que hacerles caer fuego encima, destruirlos, reventarlos. Jesús tiene que trabajar mucho porque el temor produce esa distorsión proyectiva. ¿Cómo sigo? ¿Cómo me proyecto ahora? Dicen que la normalidad que teníamos antes no va a volver. Hablamos de una nueva normalidad. ¿Cómo me voy a adaptar a esa nueva normalidad? ¿En qué va a consistir? Puede aparecer también la temeridad. La temeridad no es exactamente el temor, sino nos lleva a correr riesgos innecesarios. Empezar a dar manotazos de ahorcado. Entonces hago cosas que no son prudentes. El que es temerario actúa precisamente por miedo, sin temor, haciendo cosas que son poco prudentes y hasta perjudiciales. Efecto del miedo: nos quita la paz, nos genera desconfianza en uno mismo, entre nosotros, confianza en los demás, desconfianza en los demás, dificulta la propia valoración, la valoración de los demás, el gozo por las cosas buenas, la percepción de los desafíos positivos que la vida nos presenta, y termina impidiendo la alegría. Como ven, los efectos son bastante devastadores. Y todos los problemas vinculares que aparecen, ¿no? Las relaciones familiares, laborales, amicales, precisamente la cerrazón, el enojo, el miedo a ser traicionado o a ser descubierto, los mecanismos defensivos, la rigidez, la dureza en los juicios, la actitud hipercrítica respecto a todo. También puede llevarnos a un cierto relativismo, como estado de ánimo, entonces todo nos da igual, perdemos el interés, la inquietud, la pasión. Tenemos dificultad en la alteridad, es decir, en comprender al otro en tanto que otro desde su propia realidad, y puede llevarnos al aislamiento, encerrarnos en nosotros mismos y volvernos muy autorreferenciales. Estamos pendientes de nuestra preocupación, a tal punto que perdemos la capacidad de amar y de dejarnos amar. Podríamos seguir, pero por ahí les doy un ratito de silencio y los invito a pensar cuál de estos efectos que nombré puede estar presente en tu vida hoy, en tus vínculos. ¿Esta pandemia ha producido cambios negativos en tus vínculos? ¿Te estás pudiendo abrir? ¿Estás pudiendo contar? ¿Estás con la capacidad de escuchar atentamente al otro? ¿Hay espacio para la empatía, para la sintonía profunda con el otro? ¿Podés descubrir la presencia del amor, el valor de la vida y la presencia de Dios que está con vos? Tú venciste a la muerte, si nada es imposible para ti, tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti, tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti, tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Hasta acá el mapa del temor en la vida personal, en nuestros vínculos. Y ahora me gustaría que dejemos un poquito nuestra hoja y empecemos a recorrer el camino de la sanación o de la integración de estas energías que suscita el miedo en nosotros. Diría 3 consejos, 3 tareas para hacer frente a esos mecanismos de temor
ante esas cosas que tenemos temor y ante los efectos o consecuencias del temor. Esas tres cosas son el reconocimiento, la aceptación y la entrega. Es como un movimiento que brota del interior de nuestro corazón y que nos ayuda a dar un paso que nos puede fortalecer mucho en este tiempo de pandemia para asumir el desafío que nos presenta Jesús de no temer. Primero, el reconocimiento. Básicamente es lo que hemos estado haciendo. Es decir, trato de identificar en mi vida, en mis reacciones psicológicas, en mis afectos, en mis vínculos, e interpreto. Es decir, a esas reacciones les pregunto, ¿por qué apareces? ¿Por qué sentís miedo ante tal situación? ¿Por qué sentís ese desamparo? Tratar de responder a esa pregunta nos ayuda a interpretar. Y trato de ponerle nombre. A las cosas hay que tratar de identificarlas y ponerle nombres. Cuando Dios crea al primer hombre, hace desfilar después la creación ante él para que le ponga nombre, ¿no? Ponerle nombre significa entablar una relación. Entablo una relación con las personas, entablo una relación con mis emociones y afectos, entablo una relación con la acción del Espíritu Santo en mí, le pongo nombre. Un paso importante entonces es tomar contacto, no vivir disociado, tomar contacto con lo que siento, con lo que experimento. No voy rápido a establecer un juicio moral. No, eso está mal, no, eso que siento es malo. Pará, primero reconoce e interpretá. Primero reconocer e interpretar. A veces en nuestros vínculos somos excesivamente moralizantes. Eso que estás sintiendo no está bien para nada. A ver primero, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿Por qué sentís eso? ¿Qué te pasa en esa situación? Primero reconozco, interpreto y pongo nombre. No voy inmediatamente a un juicio moral. No lo hace Jesús. No lo hace Jesús con nosotros. No lo hace Jesús en los evangelios. ¿De dónde viene ese sentimiento, esa reacción, esa actitud? ¿A dónde apunta? ¿Qué significa? ¿Qué consecuencias tiene? Suele ser importante charlarlo con alguien. Si yo me encierro en un trabajo introspectivo, no es demasiado bueno a veces. Introspección y diálogo, escucha, apertura, compartir, objetivar con el otro. Segundo, aceptación. Si te pasa eso, si frente a esa situación sentís eso, es una realidad. ¿Por qué te empecinás en negar lo que te está pasando? O sobreadaptarte, o decirte no, esto no me está pasando, o no me tiene que pasar. Sí, te está pasando. Y tal vez es normal que te pase. Y si no es normal, es algo que objetivamente te está sucediendo. Lo acepto, lo acepto. Vieron, cuando vamos a confesarnos, buscando el perdón de Dios, lo primero que hacemos es reconocer y después aceptar. Ante el Señor acepto que no hice bien, que lo que hice no me hizo bien. Bueno, acá hay una aceptación de esa realidad y tal vez no demasiada valoración moral todavía. Sí veo que no es bueno, sí veo que no me lleva a buen término, lo acepto. Y el tercer momento, que es el más importante, pero que reclama los anteriores, es la entrega. Es decir, me abro. Tengan siempre en cuenta que el camino de sanación y de realización de las personas es la apertura y la trascendencia. Es decir, nada bueno hay en encerrarse en uno mismo, porque la persona es relación. Nuestra vida es relación. Nuestra vida surgió por una relación de amor con el Señor y tiende siempre a la relación. Entonces, me integro esas energías, no cerrándome, sino abriendo. ¿Cuántas veces la preocupación y la angustia se mitigan cuando salgo al encuentro de la necesidad de los demás? Puedo redimensionar y equilibrar mi propia necesidad, mi propio temor. Puedo descubrir aspectos de la vida que encerrado en mi casa no voy a descubrir. Hay que tener cuidado con esto del aislamiento. El aislamiento preventivo es necesario mientras el virus está circulando, pero también es una preparación para un encuentro más profundo cuando podamos salir, donde podamos tener más en cuenta al otro, donde podamos compensar ese desequilibrio energético que producen los miedos en el encuentro y en el servicio con las necesidades del otro.
Jesús, cuando nos dice no teman, no niega que existe el miedo, no niega que existen cosas que atemorizan. Si lo dice es porque sabe que lo están experimentando y que lo van a experimentar los apóstoles y nosotros. Lo que busca es abrir. En definitiva, lo que Jesús está diciendo es, cuando teman, acuérdense de mí. Cuando teman, vengan a mi encuentro. Cuando teman, acuérdense que yo estoy y acuérdense quién soy. Por eso, en el mismo texto, el proceso de trascendencia y de apertura, la entrega que nos propone Jesús es que vayamos hacia Él. Ese es el camino de sanación, ir hacia el hermano, ir hacia Él. Y este es el elemento clave en el proceso de integración de los miedos, la confianza en el amor. Vayamos hacia Jesús. Te invito a dejar el papel y el lápiz. Te invito a contemplar a Jesús, presente en la Eucaristía, presente en tu vida. Y te invito, si te animás, a abrir las manos con las palmas hacia arriba. Que en tus manos vayan todos tus miedos. Todo eso que anotaste o que percibiste, o aquello que no terminás de ver y de nombrar, porque esta noche los queremos entregar. No hemos sido creados para vivir en las tinieblas, fuimos creados para el amor. Cuando hay un momento crítico en la vida de los apóstoles, después del discurso del pan de vida, el discurso de Jesús a la gente le parece muy duro. Entonces todos se van. Y Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿ustedes también quieren irse? ¿Ustedes también quieren dejarme? Y entonces ahí responde Pedro, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde vamos a huir con nuestros miedos si solo Él tiene el amor para sostenernos y confortarnos? ¿A dónde nos vamos a esconder de nuestros problemas si solo entregándoselos a Él podemos encontrar luz y claridad para poder descubrir qué hacer? Señor, ¿a dónde vamos a ir con nuestros miedos? Nuestros miedos no son para huir, sino para caminar hacia vos, para vivir la experiencia del encuentro contigo. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Cuando Jesús dice no temas, nos ayuda a tomar conciencia del miedo, del temor, de la preocupación, pero fundamenta ese llamado a no temer en el amor del Padre. Ayuda a los apóstoles a que se pregunten, ¿cuánto crees que vale tu vida para Dios? Por ahí para el mundo
no valés mucho, sos un engranaje en un mundo de consumo, sos un número. Pero para Dios no. Para Dios sos único. Jesús dice, para Dios vale un gorrión, cuánto más cada uno de ustedes. Dios tiene contado cada uno de tus cabellos, dice Jesús. Son imágenes muy sencillas, pero muy elocuentes. Si pudiéramos tomar conciencia del amor que Dios nos tiene, cambiaría mucho nuestra reacción ante nuestra vida, ante nuestro futuro, ante el mundo, ante los demás. Si tomáramos conciencia del amor de Dios, cambiaría mucho todo en nuestra vida. Tomar conciencia del amor de Dios, del amor de las personas que te quieren, del amor a las personas que querés, es el fundamento para integrar adecuadamente toda esa energía que los miedos, los temores y las preocupaciones, las angustias, los desafíos llenan nuestro corazón. Jesús habla de un temor positivo. 3 veces dice no teman, pero una vez dice teman. Qué raro, ¿no? Dice Jesús, teman. Dice, teman al que puede matar el alma. Es decir, teman de perder el rumbo, teman de perder la conexión con lo esencial de sus vidas, teman con la posibilidad de perder la confianza en Dios y en el amor que Dios les tiene, la confianza en nosotros, en ustedes. La certeza de que podemos confiar en Dios, en su amor providente, incluso en aquellas cosas difíciles que puedan pasarnos, porque también pueden ser la oportunidad para que crezcamos y maduremos, para que desarrollemos otras capacidades y para que renovemos nuestra mirada de la realidad y de los hermanos. Por eso, lo que producen los miedos, los temores y las preocupaciones, si somos capaces de reconocerlos, aceptarlos y sobre todo entregarlos y apoyar nuestra vida en el amor de Dios, se puede transformar con la confianza en su amor en esperanza activa, en coraje, en fortaleza. Eso es lo que Dios espera de la humanidad en este tiempo, que la pandemia y que las dificultades nos hagan tomar conciencia de los recursos que tenemos, de lo que somos, de lo que valemos. Nos puede ayudar a descubrir lo poco que estábamos valorando la vida, lo poco que estábamos valorando la familia, el bien, la justicia, la paz. Son todas cosas devaluadas. Son el verdadero temor que tenemos que tener, no al virus, al perdernos, al dejar de ser honestos, al confiar en los valores, a tener fe y esperanza. Entonces sí podemos lanzarnos hacia el futuro y hacia aquello que tanto nos aterroriza, integrándolo en el amor y la confianza, para que se vuelva fuerza positiva, valentía, esperanza. Es admirable ver a los primeros cristianos, ¿no? No eran aceptados, eran perseguidos, perdían sus bienes y cantaban con alegría y unidos perseveraban en la misión. Y los otros los miraban y decían, pero ¿qué pasa con estos? Miren cómo se aman. Y esa fuerza de atracción movía los corazones. Qué lindo que podamos recuperar para nosotros, para nuestros grupos, nuestras comunidades, nuestras familias, esa nota, la nota del amor alegre que se hace contagioso y atractivo. Y vamos a terminar contemplando el rostro de Jesús, un rostro humilde que tiene la apariencia de pan, porque de un amor tan grande de su corazón quiso quedarse en esa presencia humilde que puede estar en cualquier hogar. Y vamos a escuchar las palabras de San Pablo, que experimentó el miedo, que se enfrentó a la incertidumbre, que sufrió la persecución y el rechazo, la crítica, pero que supo que la confianza en el amor inconmovible de Jesús, de Dios Padre, hacían que todas esas cosas parecieran nada y entonces retomara cada día su camino, ponerse siempre de nuevo en camino, con esperanza y con valentía. En la carta a los Filipenses dice así: pero todo lo que hasta ahora consideraba una ganancia lo tengo por pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas
a las que considero como desperdicio, con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él. Así podré conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección y participar de sus sufrimientos hasta hacerme semejante a Él en la muerte, hasta llegar, si es posible, a la resurrección de entre los muertos. Esto no quiere decir que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección, pero sigo mi carrera con esperanza de alcanzarla, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, digo solamente esto: olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante y corro en dirección a la meta para alcanzar el premio del llamado celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. Invitación hermosa de San Pablo a retomar la carrera, con esperanza. Esta pandemia, aunque nos atemorice, todos los aspectos que emergen en este tiempo, aunque nos atemoricen, no pueden desinstalarnos de la confianza en el amor de Dios, no pueden atentar con la unidad entre nosotros y tienen que ser la oportunidad para renovar la confianza, el coraje y la esperanza, lanzándonos hacia adelante. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir con amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara al corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. Por ahí se derramó alguna lágrima en tu rostro, en tu corazón. No tengas miedo. Que esa lágrima se lleve tus angustias y tus miedos y que tu corazón se llene del amor de Jesús. Que sea tu paz y tu calor en esta noche, para que puedas descansar en Él, para que puedas sentir que tu vida no está arrojada al vacío, que no caes jamás al vacío, sino
que siempre te sostiene en sus brazos amorosos. Querido hermano, querida hermana, queridas familias, que puedan descansar esta noche sintiendo el gusto del amor del Señor, del amor de aquellos que querés y que te quieren, y que te puedas despertar mañana con una nueva mirada, con un nuevo deseo, con una nueva esperanza, con una nueva energía. Esta pandemia nos encuentra vulnerables, pero no nos va a destruir. Va a suscitar nuevas fuerzas, va a acrecentar tu fe, va a fortalecer tu esperanza y vas a salir renovado, porque Él está con vos, el Señor, y Él hace nuevas todas las cosas. Que Él te bendiga y te guarde y que puedas descansar sereno y en paz. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir con temor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras